Vamos a compartir con todos ustedes lo que vamos a reactivar, lo que son nuestros cultivos, tanto de rotíferos como de artemia. Aquí este cultivo ya se secaron ambos, prácticamente los dejamos que secaron durante entre 2 y 3 meses. Ahí vemos que en el fondo, eso blanquizco que se puede apreciar, es la sal que ya se cristalizó, que ya está granulada. De un lado tenemos rojizo el cultivo y del lado izquierdo tenemos el cultivo más verde. Esto es porque del lado derecho el cultivo es básicamente es de rotíferos y del lado izquierdo son artemias. Pues quizá a eso se debe la diferencia en color, ya que los rotíferos, si ustedes ven algunos de nuestros videos anteriores, los rotíferos son demasiado rojos. Entonces, creemos que esa es una de las razones que la sal, se ve diferente rojizo y se ve diferente verde, que también puede ser la sal, ya que se están utilizando sales diferentes. Pues quizá a eso se debe la diferencia en sales o la diferencia en cultivos de los que son los huevecillos. Lo que vamos a hacer es agregar agua a cada uno de nuestros cultivos. Realmente es muy sencillo el que los vamos a reactivar. Aquí estamos tomando agua de la llave común y corriente. Y lo que sí vamos a hacer es tener cuidado que la cubeta que vamos a utilizar pues no tenga algún residuo de algún químico, de algún producto de detergente, de jabón, de cloro, porque ese residuo puede afectar nuestros cultivos. También lo que vamos a hacer es eliminar el cloro que tiene esta agua. Vamos a agregar 6 gotas de anticloro, según lo que dice la etiqueta de este producto. Vamos a revolver perfectamente el anticloro en el agua para que reaccione el anticloro y elimine el cloro que trae el agua de la llave. También podemos dejar que se repose el agua unos 3 minutos. Una vez que se repose y ya está bien mezclada el agua, vamos a incorporar esta agua en nuestros cultivos. La cantidad que vamos a agregar de agua es aproximadamente, ahí se pueden ver a la mitad de nuestras cubetas, se ven una mancha. Hasta ahí anteriormente estaba nuestro cultivo. Entonces hasta ahí es donde vamos a agregar, quizá un poquito menos, vamos a agregar de agua para reactivar estos cultivos. Ahí estamos agregando la primera cubeta. Va a hacer falta, no vamos a llegar a la marca. Entonces vamos a agregar más agua, vamos a sacar una segunda cubeta. Ahí estamos agregando. Y queda un poquito abajo de lo que es la marca que se puede apreciar. Esto es, vamos a esperar que la sal se disuelva por sí sola. Una vez que la sal ya se haya disuelto, vamos a esperar un día, 2 días quizá, a que se disuelva por sí sola. No vamos a mover nada, vamos a menear nada. Y una vez que ya la sal se haya disuelto, vamos a nivelar la cantidad de sal que tenemos con nuestro densímetro. Lo que se está desprendiendo, esto no lo vamos a sacar, lo vamos a dejar adentro, porque según la teoría, aquí debe de haber huevecillos. Y estos huevecillos, pues vamos a esperar en un futuro puedan eclosionar. No estamos sacando nada de esto, lo vamos a dejar. Posteriormente, si vamos a limpiar, ya que esté nuestro cultivo empezando a reaccionar, y vamos a quitar esto, vamos a sacarlo, pero en este momento no. Así se va a quedar. Ahora vamos igualmente a agregar agua a nuestro segundo cultivo. Vean ustedes lo que yo les comentaba, se ve rojizo, ya sea por la sal, que son diferentes en los dos cultivos, o por los huevecillos, que aquí básicamente es un cultivo de rotíferos. Igual vamos a agregar el agua hasta las marcas. Ahí está ya. De igual manera, no vamos a sacar esto que se está desprendiendo. Vamos a dejar que se quede ahí. Y posteriormente, ya que se reactive igualmente el cultivo, los vamos a sacar. Vamos a hacer una limpieza, como ya mostramos en algunos de nuestros otros videos. Si quieren ver cómo hicimos la limpieza, cómo sacamos esto,
pues los invitamos a que vean nuestros cultivos en nuestros videos anteriores referente al cultivo de Artemia. También pueden ver ustedes los rotíferos, tenemos diferentes videos de rotíferos donde se puede apreciar que son mucho más rojos que lo que es la Artemia. Los vamos a esperar, como les decía, 2 días a que se disuelva la sal y posteriormente vamos a meter el densímetro para ver la cantidad de sal que tiene y nivelar la cantidad de sal de nuestros cultivos. Bueno, pues sería todo. Posteriormente les estaremos informando, les estaremos comentando cuál ha sido el desarrollo, el avance de estos cultivos para que pues compartamos la información con todos ustedes. Por el momento sería todo.